Estamos en el capítulo 10, versículos 5 y 6. Aparece un código que significa Bosh, vergüenza. ¿A qué se le atribuye esta palabra Bosh? A aquellos que fueron convertidos, las 10 tribus de Israel. Precisamente el versículo 6 dice: mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta palabra Bosh significa la vergüenza de haber sido convertidos primero por el pueblo de Samaria y posteriormente en Sefarad por parte de los cristianos, que a fuerza de violencia hicieron la conversión de estos hombres del pueblo de Israel en cristianos a la fuerza, y que posteriormente serían enviados muchos de ellos a nuestros continentes. Vergüenza, Bosh. Aquí en el versículo 6 nos habla de una palabra en hebreo que es rabí, y rabí significa maestro. Y vemos en Mateo 23:8: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Pero a los hombres les gusta ponerse títulos, aunque no fuera llamado rabí, se llaman pastores, se llaman profetas, de todo se llaman. Pero aquí está un mandamiento del Mesías: ni siquiera que nos llamen maestro, porque hay solamente uno, que es el Mesías Yeshua. Esta es palabra de Dios, y que se obedezca su mandamiento. El versículo 6 también nos dice Yobel, jubileo. Hemos hablado acerca de que 6,000 años estaríamos sin que nuestro Mesías Yeshua nos gobernara. Él va a ser nuestro Rey de Reyes en el próximo milenio. 1000 años estaremos con nuestro Mesías y veremos la paz y el alimento que nos brinda Dios, donde la maldad será encerrada por 1000 años y podremos convivir. El propósito, así como Adán y Eva, ser perfectos para Dios. Jubileo, el maestro se convertirá en Rey de Reyes y nos gobernará por 1000 años. Y aquí tenemos uno de los mandamientos: Shabbat, descanso, parar. Es mandamiento y pacto para aquel que desea y pide ser parte del pueblo de Dios. Sobra decirte quienes no quieren hacer Shabbat y le dicen a Dios cuál es el día que quieren entregarle. Cuando Él nos pidió el Shabbat, empieza el viernes en la tarde
y termina sábado en la tarde, un día completo. Precisamente Shabbat, la letra Shin aparece en donde dice Israel, que también significa Isra, los que van, y luego sigue la palabra El, los que van a Dios. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo que quiere seguir a Dios y en sus mandamientos. Es posible que por algunas cuestiones de trabajo hoy no puedas, pero si en tu corazón le pides a Dios que quieres cumplir este mandamiento, Él te lo concederá en su tiempo y su momento. Hay muchos argumentos por no cumplir un mandamiento, que ese fue un pacto, que fue abolido, que se cambió el domingo, muchas cosas. Pero el pueblo que va a Dios busca cumplir los mandamientos, busca Shabbat. Y después de la palabra Shabbat está este código en el versículo 6 del capítulo 10, Eshet, esposa. ¿Qué significa? También la esposa es parte del Shabbat. Ella prende las velas y ella cuida que se lleve a cabo este Shabbat, que se haga oración por la familia y por aquellos que se conocen y necesitan de la oración. Eshet, esposa, parte importante del Shabbat. Y aquí tenemos nuevamente en el versículo 6 del capítulo 10 de Mateo la palabra Tebel, del mundo. Acabamos de ver la palabra Shabbat, que debe estar incluida la familia. Pero ¿de qué paramos? ¿De qué nos apartamos en Shabbat? Del mundo. Tebel. Este es el código que nos señala de qué paramos, de qué descansamos. Del mundo, de lo que hay en él. Y en estos últimos tiempos vemos hambrunas, guerras, y el Señor nos pide apartarnos del mundo. Para eso es el Shabbat. Es cierto, Dios trabaja en Shabbat, pero porque si Él parara, ya no existiría vida. Porque el Shabbat fue hecho para el hombre, para descansar del mundo, Tebel. Y en el versículo 7 aparece en la palabra Hashamaín, aparece el nombre de Moisés y Mim, aguas. Es lo que significa. Dentro de los cielos está la palabra de Dios que hay que obedecer. En ella sus mandamientos. Y vemos en Deuteronomio 4:36, desde los cielos te hizo oír su voz. Precisamente ahí está el nombre del profeta Moisés, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Esto es, y lo hemos hablado,
Parte importante es que obedezcamos la palabra de Dios, pero si en un momento faltamos, por eso tenemos la gracia, que es el Mesías. Los dos son parte de la fuerza de Dios, sus manos, por un lado sus mandamientos y por otro la gracia. Así es Dios de misericordioso. Después del código Moisés y aguas, surge un código que dice la palabra hebrea malá, que significa llenura. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así le pasaba a Moisés. A Moisés se le fue entregado el nombre de Dios, Jehová, y le fue entregado los mandamientos. Él tenía llenura, los conocía y se aferraba a ellos. Es cierto, cometió errores, quien no en este mundo, pero sabía de la grandeza de nuestro Dios. Moisés tenía llenura de la palabra de Dios. Y el versículo 7 dice, yendo, aquí le ponen la palabra predicar, pero en hebreo es hablar. Yendo, habla, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y aparece el código Yom, que significa día. Y nosotros sabemos que es el día, y lo vamos a ver en el siguiente código. El día que nos acerca a Dios está por venir. En el libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones, nos detalla cuál es el proceso para llegar al milenio. Es una bendición leerlo. Esperamos que lo consultes y entonces sabrás cómo llegar a ese día. Después del código día sigue una palabra hebrea que es mará, significa amarga. Y es el día que estamos hablando, que no para el pueblo de Israel serán tiempos amargos, sino será para aquellos que realmente de corazón no recibieron al Mesías, que es nuestra salvación, y se comportaron conforme a la Torá, porque es el testimonio de que creemos en el Padre y en el Hijo, cumpliendo los mandamientos que Dios nos puso. La salvación es nuestro Mesías Yeshua. Y aquí ese día amargo será para gloria. ¿De quién? Del pueblo de Israel y de nuestro Señor. Aquí en Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria para Dios y para su Hijo. Y del versículo 7 y 8 aparece un código que es Kefa, y su traducción es Cefas, que significa piedra, y en español
le pusieron Pedro. Y habla el versículo 8 de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué fue lo que les enseñó nuestro Mesías? A cumplir los mandamientos. 2. Precisamente la palabra Eben, que significa piedra, y que Eben contiene Ab, el Padre y el Hijo. Esto es lo que en un video les enseñamos acerca de la palabra Cefas, lo que significaba roca o piedra, y que es la unión del Padre y el Hijo, creer en ellos dos para su asamblea, no para crear religiones. Este es el versículo. Comprende bien los mandamientos, hazlos y lleva la gracia, anúnciala. Y entonces, cuando entienda el enfermo y se arrepienta, podrá haber sanidad en su persona y echar fuera todo aquel mal espíritu que está sobre su casa. Recibieron gracia del Mesías, hay que dar gracias, la podemos transmitir. Así dice su palabra. Y aquí tenemos, después de Cefas, la palabra Ají, que significa simiente. Esto es lo que, al predicar los mandamientos y la gracia que trajo Dios a través del Mesías, formar simientes, formar generaciones que hasta hoy hemos recibido el mensaje de nuestro Mesías. Pedro inició con esto, no como papa de ninguna iglesia, sino para crear las simientes de la asamblea de nuestro Dios Jehová y del Mesías Yeshua. Seguimos en el versículo 7 y 8 y aparece un nuevo código, Lehem, pan. Entonces el Mesías le dijo a Pedro que él era la piedra, y sabemos el significado de roca o piedra, que es Eben, que contiene Padre e Hijo en las letras hebreas. Y después vimos simiente y hoy vemos Lehem. ¿Pero qué significa? Pues precisamente el pacto que nos dejó el Mesías. Acuérdense, el pan y el vino. Esta es su carne, parte del pacto que tenía que ser transmitido y hasta el día de hoy sigue transmitiéndose a través de todos aquellos que somos testigos de la palabra de Dios, no de ninguna religión, sino de nuestro Mesías Yeshua, que nos lleva al Padre Jehová. Y acá tenemos una siguiente palabra en hebrea que es arape, que significa curar. Precisamente a través de los testigos, discípulos de nuestro Mesías, y llevando los mandamientos y la gracia anunciada por parte de nuestro Mesías, a través de este pacto podemos curar, dice. Recuerden, el versículo 8 dice, sanad a enfermos, o sea, curar, arape. Pero llevando esto, no es un acto de magia,
sino debemos hacer comprender a las personas en que han faltado a los mandamientos de Dios, puesto que muchos ni siquiera los conocen, y crear simientes, adentrarlos al pacto, y entonces vendrá la cura por parte de Dios. Este es el código Arape, curar. Códigos hebraicos no pretende ni será una religión. Solo transmitimos lo que Dios nos dejó para estos últimos tiempos. A Daniel se le dijo: sella estas palabras, y por voluntad de Dios se están abriendo para un mayor conocimiento. El hombre, a falta de comprender la palabra, la ha transformado en otras cosas que a veces nos suenan entendibles, pero que aquí Dios nos está diciendo lo que hay que hacer, lo que hay que aprender para estos últimos tiempos. Agradecemos a aquellos que han transmitido los videos en sus páginas con las personas que conocen, puesto que hemos estado creciendo gracias a ustedes. Nuevamente, aquí no se cobran diezmos, ofrendas ni primicias. Nos agrada trabajar para nuestro Padre y entregárselo a su pueblo. Esa es una gran alegría que Dios nos ha concedido en estos tiempos.